Sentía muchas cosas feas, muchas. Luego de eso me tocaba esperar 24 horas. Al día siguiente yo... Hola, 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 gente linda de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy quiero hablarles de un tema muy controversial, extremadamente controversial, pero la verdad no me importa. He decidido hablar de este tema, la verdad no lo tenía pensado, pero hoy mientras me bañaba decidí tocar el tema dentro de mi cabeza y de ahí dije como voy a hablar del tema. O sea, voy a tocar el tema, voy a decirles mi perspectiva, mi punto de vista, todo lo que yo opino de él. Ojo, este video solo es a base de mi experiencia y de lo que yo opino. No es una verdad absoluta, como ustedes bien lo saben. Siempre todos mis videos son iguales, o sea, es lo que yo opino. Eso no quiere decir de que yo esté en lo correcto, porque no, güey, eso no es así. Como se pueden dar cuenta, estamos en mi cuarto, pero hoy tenemos algo un poco especial. Primero, mi cortina vuelta nada por mis gatas, y segundo, la cama de mi hija por este lado. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué la cama de tu hija está ahí? Porque estamos haciendo un proceso de transición de que ya empiece a dormir sola, pero por lo menos para mí ese proceso lleva tiempo y yo no voy a generarle daños psicológicos a mi hija solo por mandarla a dormir sola en un cuarto sin importar sus miedos, nada de eso. Entonces decidí hacer un proceso, y dentro de ese proceso está que la cama de ella esté acá. Quiero contarles, aparte de eso, que desde el próximo video vamos a tener un nuevo set que lo estoy preparando, pero no me quise esperar para grabar este video porque tenía la idea muy acá. Entonces dije como no, lo voy a hacer hoy, ya, no me importa dónde lo tenga que hacer, pero lo vamos a hacer hoy. Y nada, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno, mucha gente se preguntará, ¿tú qué eres? ¿Pro elección o pro vida? Y bueno, mi respuesta, les voy a contar todo el proceso que yo viví como mujer. Cuando yo tenía como 16 años, yo era pro vida. Y resulta, bueno, yo era pro vida por ese video que yo creo que todos vimos, ese, ay, mi piernita, ese video. O sea, yo era pro vida por ese video. Yo decía como que pecado, los bebés, no sé qué. Pero con el tiempo me fui como, no sé, empapándome del tema, leyendo un poco más, y empecé a como mirar la parte del pro elección. Como que no, pues sí, o sea, güey, a ti nadie te debe obligar a ser mamá. Y así fue como empecé a ser pro elección. Ojo, esto cabe resaltar de que yo no fui pro elección en un momento donde lo vi necesario, porque mucha gente dice eso, como, ay, todo el mundo es pro vida hasta que tiene un embarazo no deseado. No, o sea, en mi caso fue porque pues sencillamente conocí un poco del tema. Ahora, les quiero contar, sí, yo soy una persona que tuve un aborto. Sí, yo soy una persona que tuvo un aborto, no fue espontáneo, fue un aborto inducido, fue una interrupción voluntaria del embarazo, o sea, fue una decisión netamente mía. Y les voy a contar todo, absolutamente todo, porque en este momento créanme que no hice ni guión, ni tengo cuadernito anotado, nada. O sea, les estoy contando todo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, así como sale de mí. Cuando yo tenía como... Resulta que esta personita que ustedes ven acá tiene un problema cardíaco. Y ese problema cardíaco que yo tengo me impide planificar con hormonas. Entonces yo la mayoría de tiempo después de que tuve mi hija, que es otro tema que quiero contarles en un próximo video, no sé si lo quieran escuchar, coméntenme acá abajito. Yo empecé a planificar con el DIU, o la más conocida T.
Y resulta que yo antes de la pandemia montaba mucho bicicleta, literal, a toda hora yo me la pasaba en bicicleta. Y esta dichosa T se me salió 2 veces. Y como yo no podía planificar con hormonas, o sea, era la única opción. En la segunda salida de mi T, la doctora me dijo que debía esperar un tiempo a volverme a poner otra porque ya había expulsado 2 y realmente eso era muy riesgoso para mi salud. Entonces me dijo que no había de otra, o sea que no podía planificar. Me dieron la opción de operarme, pero pues eso no está en mis planes. ¿Por qué? Porque sí, señores, yo a futuro sí quiero tener otro hijo. La verdad lo tengo muy presente, no sé con quién va a ser. De hecho he pensado mucho sobre el tema de una inseminación artificial porque yo sufrí mucho con el papá de mi hija y no quiero volver a vivir eso. Entonces sí lo he como pensado mucho. No sé si quieran escuchar esa historia, también se me hace muy importante y muy enriquecedora hacia otras mujeres para que no pasen por ese mismo proceso que yo pasé. Si la quieren escuchar, igual en comentarios. Resulta que yo no lo vi, o sea, bueno, volviendo a la historia anterior, yo dije no me quiero operar porque no quiero tomar esa decisión. Entonces duré más de año y medio sin planificar con nada. ¿Con qué planificaba yo? ¿Con qué me cuidaba? Con nuestro queridísimo condón y con el coito interrumpido. Yo tengo una pareja estable hace aproximadamente 3 años, de la cual pues no le veía el lío, ¿sí me entienden? Sé que eso fue algo bruto de mi parte en su momento, lo acepto, pero pues bueno. Y nosotros pues cuando ya no habían condones, practicábamos el coito interrumpido. Resulta que en una de esas, o no sé si fue con el condón, la verdad no sé, yo quedo en embarazo. Siempre yo he usado estas aplicaciones que se las voy a dejar por acá, que es para ustedes como tener un control de su periodo menstrual, de saber cuándo les va a llegar, cuándo se les va a ir, todo. O sea, esas aplicaciones son lo mejor. Y resulta que yo me empecé a dar cuenta que tenía un retraso. Esperé 9 días a ver si me llegaba, pero no me llegó nunca, para hacerme una prueba de embarazo. El día de la prueba yo fui con mi mamá y mi hija. Me tomé la prueba, obviamente salió positiva. Les quiero contar, o sea, todo esto para que analicen el contexto en el que yo me encontraba en ese entonces. Mi mamá se pone súper feliz, le dice a mi hija siempre ha añorado con tener un hermanito y esa es una de las razones por las que quiero tener otro hijo. Entonces le dice como, vas a tener un hermanito, y mi hija se pone súper feliz. O sea, fue un momento muy, o sea, yo no sabía qué hacer, amigos. O sea, es que es muy difícil explicar esta experiencia porque créanme que no es fácil. Yo estaba en un punto en que no sabía si ponerme triste o feliz, o sea, yo me sentía confundida, o sea, yo no sabía qué hacer. Estaba viendo una celebración de mi mamá con mi hija, las dos súper felices porque yo estuviera esperando otro hijo. Llegamos a la casa, le cuentan a mi abuela llama a toda mi familia diciéndole que yo estaba embarazada. Me empiezan a llamar mis tías como felicitaciones, no sé qué, bla bla bla, y yo seguía en esta tónica como no sabía qué estaba pasando. Bueno, sí sabía, pero no sabía qué sentir. O sea, yo no me sentía feliz, no me sentía triste, no sentía nada. ¿Qué pasa? Yo le hablo a mi pareja, le digo como, mira, estoy embarazada, y él queda en shock, queda igual que yo, o sea, y eso me generó un poco más de duda. Yo decía como, él no tuvo una reacción feliz. Y mi embarazo de mi hija fue a raíz de un método que no funcionó. Yo tenía el Implanon, que es el de 3 años, y faltando un año para terminar el método, quedé en embarazo de ella. Me di cuenta a los 5 meses de embarazo. Porque con ese método a mí nunca me llegaba el periodo, entonces pues no tenía cómo notarlo, no tenía síntomas, no tenía nada. Y pues a modo de decir, me tocó tener mi hija obligada, se podría decir. El papá de mi hija tampoco quería ser padre, entonces yo ya había pasado por ese proceso. O sea, yo
yo sabía que es que un hombre no quiere ser padre y que sencillamente la única que te amarra literal eres tú. Eso era lo que yo sentía en ese momento. Obviamente, bueno, yo me entero que estoy así en embarazo y pido una cita de medicina general. Cuando llego a la cita de medicina general, comento que estaba embarazada. En mi EPC, que es la EPC que yo he tenido toda mi vida, saben mi historia clínica, o sea, saben mi problema de salud con el tema cardíaco, saben toda mi historia clínica, pues la sabe mi EPS porque nunca he cambiado de EPS. Entonces me dice como, mira, está esta situación. Es un embarazo de muy alto riesgo donde te puedes morir y donde van a pasar o sea, no va a ser un embarazo común y corriente, va a ser un embarazo un poco complicado, entonces no sé qué quieras, me dijo así la doctora. Y yo estaba en shock, o sea, yo no sabía qué hacer de mi vida, me sentía súper mal. Y ella me dice, mira, te voy a remitir con cardiología y con psiquiatría. Porque en ese momento, como les digo, o sea, yo pensaba muchas cosas, o sea, yo decía como, bueno, por fin le voy a dar el hermanito que siempre quiso mi hija y ya salimos del segundo hijo y me opero y ya. Y estaba la situación de, güey, tengo un problema cardíaco, es un embarazo de alto riesgo, no sé cómo va a transcurrir el embarazo, no sé qué va a pasar a futuro, entonces no sé qué hacer. Y decido asistir a las citas médicas, o sea, yo me acuerdo que en ese momento fueron citas de como prioritarias, entonces fue como en la misma semana. Tuve un día una, no mentiras, tuve las dos el mismo día. Y ese día o sea, como, no sé, cosas de la vida, no tenía quien me cuidara a mi hija y tuve que ir a juntas citas con ella. A la primera que asistí fue a la de cardiología. El cardiólogo era Provida y me dijo, vamos a decir, como no importa si tú te mueres, o sea, les voy a decir como literal lo que él me dijo. Él empezó a hablar mal del aborto. Él me decía como, ay, es que las mujeres pueden abortar porque hay un vacío legal, que no sé qué, que sí sé cuándo, o sea, me decía como, y me hablaba mal del aborto, pero pues a decir de lo de la situación que yo estaba viendo, no me decía nada. Me preguntó si yo estaba planificando, yo le comenté mi historia de que se me habían salido 2 DIU, entonces que estaba sin planificar en su momento y los métodos que utilizaba. Porque eso sí, chicas, siempre sean muy sinceras con su EPS, porque ellos anotan todo y todo eso les sirve a usted a que les sepan dar como un... Bueno, ustedes me entenderán, es que no sé, se me olvidó en este momento. Resulta que, bueno, yo salí de esa cita súper confundida, o sea, él me dijo como, ¿puedes continuar tu embarazo? Bueno, les voy a decir lo que él me dijo como en temas de salud. Él me dice que yo podía continuar con mi embarazo, pero los últimos meses de mi embarazo iban a ser muy complicados porque el bebé agota como el funcionamiento del corazón hasta un 50%. Y eso quiere decir que me tenían que tener internada en un hospital por miedo a que mi corazón dejara de funcionar durante el embarazo, entonces me tenían que tener súper controlada. Yo le pregunto a él desde qué mes y me dice que desde por ahí, desde los 6 meses de embarazo. ¿Eso qué quiere decir? De que yo desde los 6 meses de embarazo tenía que internarme en un hospital dejando a mi hija sola en casa de mi abuela, puede ser lo más seguro, y sin verla, sin poder hacer nada, sino yo internada embarazada. Que tenía que tener controles un poco más rigurosos, diferentes a los de una madre normal, que los controles iban a ser un aproximado de 2 por semana. Y pues chicos, yo les voy a contar todo, o sea, literal, todo lo que me pasó en ese momento para que ustedes entiendan un poco todo lo que pasó en ese momento.
Yo en ese momento estaba trabajando en un estudio que la gente que me sigue en redes sociales es que yo lo publiqué, hice una denuncia pública con respecto a ese estudio. A mí allá me iba súper mal, o sea, sin mentirles, yo allá tenía días de 300, 400 tokens, cuando yo era una modelo de 6.000, 7.000 tokens diarios. Y yo no tenía plata, estaba pasando por, o sea, por un tema económico muy delicado, o sea, yo decía como, no, en este momento donde yo no pueda, o sea, yo lo pensaba así. Si yo tengo que estar en un hospital 2 días a la semana, o sea, no podré casi trabajar. Y aparte de eso, después de los 6 meses tengo que estar internada en un hospital. ¿Quién le va a pagar el colegio a mi hija? ¿Quién va a seguir alimentándola a ella? ¿Quién va a seguir pagándole la cuidada? Mi pareja, él es un hombre muy bueno, pero no está en la obligación de hacerse cargo de un hijo que no es de él, hablando con respecto a mi hija. Él no iba a pagar nada de eso. Y a la que le tocaba era a mí, porque el padre de mi hija a mí nada más me da 100.000 quincenales. Y eso la verdad no alcanza para nada, en serio. Entonces yo tenía todo esto, o sea, tenía muchas cosas acumuladas en mi vida, en mi cabeza. Yo me la pasaba llorando todas las noches en ese proceso. La verdad no fue muy largo. Póngale cuidado a la historia. Luego de eso, bueno, tuve la cita con psiquiatría y no sé, o sea, di con unas personas como unas malas personas en el tema de la salud. Porque en la cita la señora me dijo nada más de que yo debía preguntarle a mi pareja si él lo quería tener o si no. Y según la decisión de él, yo tomara la mía. O sea, vamos a decir, me estaba diciendo que si él decía que lo tuviera, lo tenía que tener. Y yo me dejé llevar porque, o sea, yo pensé en su momento de que esa era la única verdad, de que si esa persona que era estudiada me había hecho eso, o sea, ya no tenía yo de otra. Y así fue, yo salí del consultorio, llamé a mi pareja y le dije como, lo único que ella me dijo, él siempre me decía como, lo que tú quieras, amor, si tú quieres tenerlo, si no, así. Pero tampoco nunca me daba una respuesta como, sabes que yo no quiero tenerlo o sabes que yo quiero tenerlo, vamos a lucharlo, vamos a estar bien, no te preocupes, yo voy a intentar hacer cosas para que tú puedas estar en el hospital en ese tiempo. No, o sea, él nunca me dijo nada de eso. Él es un tema que al sol de hoy nosotros ya hablamos porque sí fue un tema que nos afectó mucho la relación, mucho. Cambió totalmente mi forma de verlo a él, porque en su momento yo me sentí muy sola, o sea, no me sentí para nada apoyada por él. Y fue muy, muy duro, fue muy duro en su momento para mí. Yo le llamo y le digo como, ¿quieres que aborte o no? Y él me dice entre risa porque realmente yo lo recuerdo así como, ¿sabes que no? O sea, no, bueno, sí, o sea, me dice como, ¿sabes que yo no quiero ser padre ahorita? Entonces sí, lo mejor es que abortes así. Y tomaba el tema muy a la ligera, como que no le importaba. Pasan esas citas médicas y yo todas las noches mientras me acostaba me pegaba al celular a mirar si el feto sentía, si yo lo abortaba, qué pasaba. Busqué páginas pro vida, busqué páginas pro aborto, donde les voy a, como no sé si alguien acá pro vida ve este video, quiero decirles que en cambio de andar juzgando a todo el mundo en sus páginas de internet, deberían brindar un apoyo psicológico, emocional a las chicas que no saben qué decisión tomar. Porque en las páginas pro vida yo solo leía cosas sobre la Biblia, cosas como está mal, eres lo peor, cosas así. Y en las páginas, no sé si el sol de hoy sigue siendo así, pero en su momento, esto pasó hace aproximadamente dos años, sí, sí, hace 2 años. Fue lo que yo encontré. Y yo entraba como a averiguar cosas de aborto y me aparecían muchas páginas donde sí me brindaban un acompañamiento, como si no sabes qué hacer,
ven y toma una cita con psiquiatría, te acompañamos, cosas así. O sea, siempre encontré como un apoyo. Tuve como una semana entera como para pensar la situación, yo hablaba con mis amigas y la verdad, por parte de ellas sí me sentí como, bueno, acompañada y no. Hubo una en especial que es súper pro vida y me decía como, ay, téngalo y me lo regala, cuando parce, pues eso no va a ser así. Porque pues primero ella tiene un tema muy delicado con sus hijos, entonces si no ha podido con los hijos de ella, no me imagino con un hijo ajeno. Eso, una cosa. Segundo, eso no iba a pasar. O sea, yo sé que yo hubiera tenido ese hijo y ella no me hubiera hecho a mí regálemelo. Eso es una mentira. O sea, eso es ganas de joder de la gente, literal. Como tuve amigas, ella sigue siendo mi amiga porque yo aprendí a respetar los puntos de vista de cada uno, pero pues no comparto su opinión, ¿sí? Tuve amigas que también me dijeron como, sabe que haga lo que quiera, vamos a estar acá para apoyarla. Todos estuvieron conmigo en todo el proceso y fue muy bueno. O sea, esa red de apoyo entre mujeres, créanme que le ayuda a uno muchísimo. Luego de eso, bueno, la parte de mi familia, amigos. Yo tuve en especial dos tíos, bueno, un tío y una tía, que uno se vio conmigo y me decía como, si Dios se lo mandó es porque quiere que sea así, es porque usted va a poder soportar esa carga, usted no se preocupe, o sea, relájese, téngalo a pesar de todas las consecuencias, a pesar de su salud, usted debe saber que primero está ese ser que está por dentro y yo, o sea, eso fue lo que me dijo. Tuve otro en especial pro vida que también me decía como que no, que abortar era malo, que Dios me iba a castigar, que no sé qué, y una cantidad de cosas que no venían al caso en su momento. Entonces, teniendo en cuenta eso también, amigos, si ustedes ven que hay alguien cercano a ustedes que está viviendo esa situación, no lo juzguen, o sea, no metan temas que no deben ir. O sea, quizá para la Biblia sí esté mal, pero en ese tono de querer, o sea, juzgar a una persona en un momento tan duro, porque créanme que, o sea, lo que yo viví fue muy duro, o sea, psicológicamente era muy duro, o sea, yo soñaba con eso, yo me levantaba pensando en eso, era muy difícil. Y entonces, bueno, ahí, o sea, tenía muchas opiniones divididas. Mi abuela ha sido un ser que ella ha sido muy conservadora, pero a pesar de eso ella ha sido muy respetuosa con muchos temas y ella nada más cayó. O sea, ella no me decía ni que sí ni que no me decía nada. O sea, ella era una persona que cayó. Entonces, pues nada, yo la dejé, yo también entiendo porque ella viene de una cultura muy diferente, de unas enseñanzas muy diferentes, donde eso está malo. Durante la semana siguiente hubo un día en especial donde vomité más de 25 veces. A lo último ya vomitaba verde. Fui a un hospital y lo único que me dijeron fue, usted está embarazada, eso pasa, eh, puede vomitar toda esa cantidad de veces, cuando yo leí de que si tú ya llevas más de 15 veces vomitadas en un día, no importa tu estado, debes ir a un hospital. Y por eso yo fui a un hospital, porque me estaba pasando eso. O sea, ya llevaba muchos vómitos, ya me dolía acá horrible, yo me sentía súper mal, no, o sea, mal. Luego de eso, yo ahí ya ese día yo ya le decía como, ¿por qué no? O sea, ya llevaba toda esa cantidad de citas, no había podido trabajar, no me sentía anímicamente bien, me la pasaba llorando todos los días porque no sabía qué decisión tomar, me sentía culpable por querer abortar, me sentía mal por querer poner un feto en cambio de la seguridad e integridad de mi hija. O sea, sentía muchas cosas, habían muchos sentimientos encontrados en mí. Luego de eso, yo tomo la decisión de
hacerme una interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta todas estas balanzas que yo estaba viviendo, todo lo que yo sentía en su momento. Decidí afrontar y decir como no puedo, no es el momento, me siento sola, siento que mi pareja no me está brindando el apoyo que quiero. Él en su momento estaba trabajando en una empresa donde no era muy buena empresa, entonces no teníamos los medios económicos. Yo era modelo webcam, me estaba yendo como un y resulta que, o sea, yo pensaba muchas cosas, estaba sin dinero, o sea, estaba mal. Yo tengo la siguiente cita, la doctora me dice como qué decisión tomaste, le indico lo que me habían dicho juntos doctores, le cuento todo mi proceso, lo que había pensado, todo, y le digo como no, o sea, no quiero continuar con este embarazo. Ella me dice como eres la primera mujer materna que me pide un aborto, no sé cómo hacerlo, y tuvo que llamar a otra doctora. Ella le explicó los papeles que me tenían que dar. De ahí fue que ir a Profamilia. Profamilia mostré el documento. La verdad ya me atendieron muy bien, fueron muy amables conmigo. Fue, o sea, de un proceso en el que yo venía, donde muchos médicos me estaban diciendo cosas, como juzgándome por todo el proceso. Llegó a un lugar donde nadie me juzgaba. Hubo un doctor en especial que cuando me hicieron la ecografía me dijo como, me vio súper estresada y me dijo como no te preocupes, todo va a estar bien. Eso sí, duré mucho tiempo esperando allá, o sea, literal fueron como 4 horas dentro de Profamilia. Y yo no sabía cómo, o sea, nunca en la vida había abortado ni lo había intentado, nada. Y me llaman como a un consultorio y me dicen como, toma, estas son las pastillas. Ella me da las instrucciones, como te tienes que tomar esta primera, 24 horas después te tomas esta. Si te tomas la primera no hay vuelta atrás, ya te tienes que tomar las otras, porque la primera lo que hace es acabar con interrumpir el embarazo, y estas otras lo que hacen es expulsarlo. Em, yo, yo en su momento quedé en shock, o sea, seguía, o sea, seguía estando la decisión en mis manos y eso me hacía sentir muy mal. Y no sé si ustedes logren entender con este video lo que yo sentí en su momento, por eso se los quise explicar todo. Pero yo llegué a la casa y lo primero que hice fue llorar. Yo lloré mucho, mucho ese día, mucho. Y duré casi como 3 horas y me ponía la pastilla en la boca y me la sacaba. Y mi pareja, él no sabía qué hacer en ese momento, él estaba estresado totalmente, él me intentaba coger y yo lo que hacía era, oh, qué horrible esto. Yo en ese momento lo que le dije a él fue que se fuera, que me dejara sola, que se demorara lo que más pudiera, porque no lo quería tener cerca. Yo soy una persona que cuando me siento mal no quiero estar con nadie, o sea, quiero como alejarme de la gente y como sacar todo eso. Y así fue, o sea, yo lloré muchísimo y en el, en el momento que yo me tomé la pastilla, yo sentí algo muy feo, o sea, mal, o sea, psicológicamente allá. Yo sentí como si en mi estómago algo hubiera hecho así, ¡pum! Así, eso fue lo que yo sentí. Y eh, psicológicamente me sentía mal, sentía muchas cosas feas, muchas. Luego de eso me tocaba esperar 24 horas. Al día siguiente yo quise tener una vida normal. Fui a la casa de mi abuela,
Nada, las 4 pastillas me las tomé en la casa de mi abuela al día siguiente, con mi abuela presente, con mi hija, con mi pareja presente. Estaba ahí, me tomé las 4 pastillas, me las puse bajo la lengua y ese es otro, o sea, perdónenme si este video está muy largo, pero quiero contarles todo mi proceso. Yo me pongo las pastillas y como a los 15 minutos me agarra unos escalofríos y fiebre terrible. Y me meto al baño y yo sentía que temblaba toda y, y duré en el baño como 30 minutos cayéndome agua helada porque estaba súper caliente, pero a la vez tenía escalofríos, me sentía muy mal. Salgo del baño, seguía temblando, me acuesto y con fiebre, mal. Mi pareja se va porque él en ese entonces trabajaba de noche. Yo me quedo ahí en la casa de mi abuela y no expulso nada, no sangro esa noche, nada. Solo aguanto esa fiebre, todo así. Al día siguiente empiezo a botar sangre como un periodo, o sea, normal. Y no sé, o sea, dentro de mi ignorancia pensé que el producto era tan pequeño que era eso. Esa noche del día siguiente yo empiezo con un proceso ya a expulsar el producto y resulta que yo empiezo a sentir contracciones como un parto común y corriente. O sea, yo sentía como mis caderas estaban abriendo y cada vez que yo sentía una contracción botaba sangre, pero muchísima. Y eso me empezó a pasar dormida, o sea, me empezó a levantar, fue las contracciones, ya, o sea, mi pareja me tenía las manos porque yo ya no aguantaba, él me calentó agua como en una tina, yo me metí ahí y cada vez que sentía una contracción botaba sangre, esa agua terminó casi morada de la cantidad de sangre que había. Y yo juraba que todo había parado al día siguiente como a las 8 o 9 de la mañana dejé de tener contracciones, pero bueno, ese día mi pareja decidió llevarme a cine porque pues yo le hablé, le dije como que ese día también lloré todo el día y yo le digo a él como estoy estresada y siento que ya acabé, pero no sé, él me dice como vamos a cine, te relajas. Yo vivía literal al frente del centro comercial, entonces literal era pasar la calle y llegar al cine y ya, y nos devolvíamos a la casa y era pasar la calle. Fuimos al cine y resulta que en medio de la película yo sentí una contracción durísima y sentí que algo había quedado como en mis cucos, en mi ropa interior, y era algo más grande de lo que había pasado la noche anterior. Yo voy al baño del cine corriendo, me levanto, me quito los cucos, bueno, todo, me siento y resulta que cae algo y me salpica toda la cola, todo. Y yo ahí supe que había expulsado el feto. Decidí no mirar porque como ustedes han escuchado el video, yo viví un proceso psicológico muy duro, entonces no quería, o sea, no quería más, o sea, yo ya estaba cansada de lo que estaba viviendo hasta ese día, así que lo único que hice fue con la mano espichar el botón del inodoro, de la cesta, bueno, ustedes entenderán, y salir, o sea, me subí los cucos, nunca miré hacia atrás, nunca supe que bajó todo porque sonó, pero decidí no mirar por seguridad, por tranquilidad, por tema psicológico, decidí no mirar. Días posteriores me sentía culpable, me sentía mal, empecé a dejar de querer a mi pareja, lo veía culpable también a él de que no me brindó ese apoyo que yo quise tener en su momento y eso hizo de que nuestra relación se fuera dañando.
A tal punto que yo creo que la gente que me sigue en redes sociales lo vio. O sea, como que yo ya no demostraba nada hacia él porque estaba muy dolida y mucho tiempo después lo vinimos a hablar y yo me expresé con él, le dije que en su momento me había sentido muy sola, que no me había gustado la actitud que él había tenido. Él me explicó que él también estaba en shock, que él no supo qué hacer en su momento y pues en parte entendí que los dos estamos viviendo un proceso por aparte. Yo no podía juzgarlo a él tampoco por el proceso que él también estaba viviendo por dentro. Em, Luego de eso, nada, continué mi vida. Hace mucho no tocaba la historia. Siento que se notó mucho en el video. Sé que voy a cortar muchas partes donde sencillamente no aguanté. Y, y es duro, o sea, créanme que eso no es fácil. ¿Y a qué viene todo este video? Hay veces que muchas personas dicen como, ay, es que si aprueban el aborto, las mujeres van a abortar por diversión. No, amigos. O sea, dense cuenta que el aborto no es nada fácil. O sea, es un tema muy doloroso físicamente y emocionalmente, psicológicamente es muy duro. Y que sencillamente que ya cuando uno toma la decisión es porque no hay de otra. O sea, sí se debe tratar el tema de la prevención del aborto, pero si no hay de otra, ¿qué? O sea, te van a juzgar, te van a joder la vida, te van a sentir lo peor sabiendo que ya lo estás sintiendo por dentro y te van a trancar el camino. O sea, no digan eso. El aborto no es nada fácil. Segundo, es poco recomendable que una mujer aborte más de 2 veces al año. Entonces tengan en cuenta que ninguna mujer, y creo que ninguna mujer en la vida va a querer abortar una segunda vez en un año. Que si lo haces porque ya no hubo de otra, pero sí es un tema muy delicado. Lo he hablado con chicas que han pasado por temas como este y me dicen lo mismo. Yo personalmente nunca en la vida quiero volver a abortar, nunca, nunca, nunca. O sea, fue la cosa más horrible, dolorosa que he vivido hasta el sol de hoy y no quiero volver a vivirlo, no. Pero en dado caso que me toque volver a vivirlo, quiero no sentirme igual de juzgada como lo sentí hace 2 años. No quiero sentirme así, quiero sentirme apoyada, quiero sentirme tranquila. Es más, ni siquiera quiero sentirme apoyada, quiero sentir que no me juzguen, o sea, que yo no me sienta que estoy haciendo todo mal cuando pues sencillamente no es mi culpa. Ojo, el proceso que yo pasé es por un tema de salud, o sea, donde literal, o sea, ya escucharon toda la historia, pero eso no quiere decir que si una chica no tiene el tema que yo pasé, la culpen o la obliguen a tener un hijo que ya no está preparada para tener. Yo pienso que en este momento yo no estaría como estoy, o sea, no, las cosas serían totalmente diferentes. Hubiera podido morir en el proceso porque era una realidad y hubiera dejado a una niña sola porque eso es mi hija. O sea, yo soy madre soltera, cabeza de hogar, o sea, literal, yo respondo por mi hija casi sola. O sea, el papá de la niña me da lo que le dice el comisaría, que son 100.000 pesos quincenales, que las chicas que son mamás me van a entender que eso no alcanza para absolutamente nada. Entonces, nada, espero que les sirva mucho el video, de que entiendan, de que cambien esa perspectiva de vida, que el aborto es malo, que el aborto que las únicas mujeres que abortan son las irresponsables o bueno, una cantidad de cosas ilógicas de las que hablan. No, o sea, aborta cualquier mujer que se siente en la necesidad de hacerlo. Nosotros como sociedad debemos ofrecer
una sociedad con más empatía, sin juzgar a nadie, sin ese machismo tan interiorizado de como eres la culpable cuando no solo uno, o sea, y otra cosa, ustedes como hombres, protéjanse, cuídense. Vean, yo siento que en parte las cosas no hubieran pasado tan así si en su momento mi pareja, en cambio de decirme como, oye, ya no hay más condones, eh, mm, esperémonos, no sé, dejemos la calentura y yo compro condones o algo así, pero no, la culpa siempre es hacia la mujer. De hecho, en este momento lo más seguro es que, ay, ¿por qué no los compraste tú? Marica, él también lo pudo haber hecho y no lo hizo, y la única culpable fui yo. O sea, créanme que la familia al sol de hoy que subo este video nunca supo de que yo pasé por este proceso. A él nunca lo juzgaron por todo lo que yo pasé, nunca lo juzgaron por la decisión que yo tomé, sino a la única que juzgaron es a mí, incluyendo familiares, amigos cercanos, personas del alrededor, aunque muy pocas personas se dieron cuenta de que yo en su momento estuve esperando un bebé. No lo quise hacer público, como muchas cosas que yo no hago públicas en redes sociales porque siento que son muy privadas mías. Quise contarles esta historia de mi vida, algo que yo pasé, y como abrirles un poco la mente. Quizá logré algo con este video, quizá no. Chica, si tú estás embarazada y te sientes sola, escríbeme, yo puedo ayudarte gracias a que viví este proceso, he intentado como empaparme mucho del tema. Sé la ruta que se debe seguir para hacer una interrupción voluntaria del embarazo segura. Entonces escríbanme. Si yo no las puedo ayudar, créanme que voy a hacer lo posible por conseguir un contacto que las pueda ayudar, porque yo quise tener alguien que me diera ese apoyo, como esa red de sororidad, de poder decir como no estás sola, yo también viví esto, o no lo viví pero lo entiendo. Les dejo acá mis redes sociales, saben que por ahí estoy más activa, más que todo Instagram. Y nada, espero que si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por haberse empapado esta historia, por haberme escuchado desde el principio al fin de la historia. Y nada, gracias, infinitas gracias por estar acá. Los amo, nos vemos en un próximo video.